Pero antes vamos a orar. Bienvenidas las que están por primera vez. Así que, bueno, empiezo con una oración en este espacio, deseando siempre que Dios nos abra el entendimiento. Así que les invito a inclinarnos y oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por estar juntas, porque nos has regalado este espacio a pesar de los tiempos. Padre mío, danos un sentido de discernimiento en esta mañana. Oh Dios, te rogamos que tú bendigas a Roxy, su ministerio, su familia, como a cada una de las hermanas que están presentes, Señor. Tu palabra dice que, Señor, que no debemos dejar de crecer porque lo mejor está por venir. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a ser transformadas como aquellas mujeres que lo fueron cuando te miraron a ti, Señor. María, Marta, oh Dios, Ana, tantas mujeres, Señor. Ojalá podamos, Señor, llegar a la altura que tú quieres que lleguemos, Señor. Oh Dios, dejamos este tiempo, rogamos por las que todavía no se han conectado, Señor, que tú le des la sabiduría, el deseo de beber esa leche espiritual no adulterada, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y, oh Dios, rogándote siempre que nos ayudes a aplicar a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra no solo sea oída, sino también sea escuchada, como tú quieres que entendamos, Señor, a través de Roxana. Dejamos una vez más este espacio en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Hola, chicas. Buen día. La verdad que es una alegría poder conectarme con ustedes y qué gozo me dio ver las chicas cantando, porque hay dos que las conozco desde que comenzamos a visitar la iglesia de Ituzaingó, así que realmente es un gozo verlas que están creciendo en el Señor y cómo van desarrollando sus dones. Y la alabanza que las chicas cantaban decía, hazme ser un siervo para tu gloria. Y en esta mañana vamos a hablar especialmente de un siervo que le dio toda la gloria al Señor Jesús. Y bueno, a mí me tocó Lucas, el capítulo 3. Lucas, ¿quién fue Lucas? Lucas fue un médico, fue un escritor, un historiador, un discípulo del Señor Jesús, y algunos historiadores también dicen que Lucas fue un pintor. El evangelista Lucas es el que describe con más detalle el personaje del cual vamos a hablar en esta mañana, que es Juan el Bautista. La Biblia nos cuenta que Juan el Bautista nació de padres consagrados. Juan el Bautista fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Él fue un gran hombre de Dios, fue un hombre disciplinado. Según los historiadores cuentan que Juan el Bautista fue 6 meses mayor que el Señor Jesús. La multitud, al leer el Evangelio de Lucas, hace una evaluación muy interesante con respecto a Juan el Bautista. La multitud decía que, a la verdad, este hombre, este señor, Juan el Bautista, no había hecho ninguna señal, ningún milagro, pero que todo lo que Juan el Bautista había hablado y había dicho del Señor Jesús fue verdad. Las personas viajaban de distintos lugares para oír, para conocer y para escuchar a este impresionante predicador. A la verdad, Juan el Bautista fue una persona bastante extraña, fue una persona rara, una persona con valores internos muy fuertes, con agallas. Y en especial Juan el Bautista no se cuidó en decir lo que tenía que decir, y menos cuando se trataba del pecado. Al pecado lo encaraba de frente. Si lo trajéramos a nuestra época, a nuestra realidad, seguramente diríamos, qué hombre más raro ¿eh? ¿Cómo se viste?
cómo habla, y quizás hasta podríamos decir, y voy a pedir perdón por la frase que voy a usar, pero lo he escuchado generalmente en la jerga cristiana, podríamos decir, este predicador no está a la altura de otros predicadores, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de vestir. ¿Y qué puedo ver de Juan el Bautista? Juan el Bautista evitó la publicidad, rechazó toda tentación de reclamar para sí mismo algo que no fuera verdad. ¿Y sabes qué es lo que me llama más la atención estudiando un poco más la vida de Juan el Bautista? Las cosas, la referencia que el Señor Jesús hace hacia la persona de Juan, hacia la persona de Juan el Bautista. ¿Sabes que no he leído en otro lado que el Señor Jesús se refiera a alguien como se refirió a Juan el Bautista? En una ocasión el Señor Jesús dijo de Juan el Bautista, es el hombre más grande que haya vivido. Eso lo encontré en Mateo, el capítulo 11. Si nosotros nos preguntáramos, chicas, para ustedes, ¿quién fue el hombre más grande del Nuevo Testamento? Seguramente diríamos Pablo, Pedro, no sé a ustedes, pero a mí jamás se me hubiera ocurrido decir Juan el Bautista fue uno de los hombres más grandes del Nuevo Testamento. En otra ocasión, el Señor Jesús se refirió también a Juan el Bautista como el profeta más grande. Y lo que más me gustó y me enterneció el corazón fue una referencia que en cierta ocasión el Señor Jesús hizo en el Evangelio de Juan con respecto a Juan el Bautista. Dijo, Juan el Bautista es la antorcha que ardía y alumbraba. Ojalá que el Señor pueda decir eso de mí, cuando yo esté en su presencia, que me diga, Roxana, en lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Y en este capítulo 3 que vamos a empezar a desgajar, Lucas, el evangelista Lucas, nos demuestra la grandeza de este gran hombre, Juan el Bautista. Vamos a ir leyendo de 2 o de 3 versículos, ¿sí? No lo vamos a leer todo de una sola vez. Vamos a ir desgajándolos, como dije, y vamos a ir analizando y viendo cómo comenzó la misión de Juan el Bautista. Así que bueno, si tenemos nuestras Biblias a mano, buscamos Lucas 3, vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisania, tetrarca de Albinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Ahí vamos a detener la lectura. Y yo a esto le puse por título, a estos 2 versículos, la misión de Juan el Bautista. Lucas, en estos 2 versículos, hace referencia a los líderes políticos de esa época y a los religiosos que habían también en esa época. Lucas, fíjense que nombra a los líderes políticos con sus regiones. Y a mí me llamaba la atención, ¿por qué nombra al líder político y a la región? ¿Sabes por qué? Porque en esas regiones donde estuvieron estos líderes políticos es donde vivió y sirvió el Señor Jesús. Podemos pensar, por lo que dice acá, que el ministerio de Lucas comenzó en el año 15, por lo que leemos acá, no son fechas exactas. Como decía anteriormente, nombra a los líderes políticos, los va detallando. Tiberio dice, Tiberio fue un emperador romano. Tiberio fue conocido por su crueldad y su severidad. Pilatos fue gobernador. Pilato fue muy famoso también por sus brutales masacres a los judíos. Herodes, Felipe, Lisanias, estos eran hermanos. Estos 3 fueron hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue conocido también por su corrupción y su crueldad. A los hijos se los llamaba tetrarcas, tenían los títulos de tetrarcas. ¿Por qué? Porque estos solo gobernaban una cuarta parte de la ciudad. Y todos estos famosos políticos religiosos tuvieron que ver con la muerte y el arresto del Señor Jesús.
nombra dos sacerdotes también, Caifás y Anás, dos sumos sacerdotes totalmente corruptos. A ellos solo les interesaba servir a la política romana por sus intereses económicos. Ahora vos fijate la mención de Lucas. Nombra a los grandes, a los poderosos de la sociedad, pero que eran un nido de víboras, un nido de ratas, por así decir. Y en medio de todos estos grandes nombres, ¿a quién nombra? A Juan el Bautista. Lo pone como un grande también. Lucas hace mención de Juan, lo pone como una persona importante, como diciendo, en medio de toda esta enmarañada que hay, en medio de todo esto, sobresale un nombre, Juan el Bautista, que es el que va a traer un bálsamo a nuestras almas. Entonces, versículo 1 y versículo 2, ¿qué comenzamos a ver? La misión de Juan el Bautista. Vamos a seguir desgajando los versículos. Ahora vamos a leer la segunda parte del versículo 2 y vamos a leer el versículo 3. Dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue, Juan, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Y yo a esto le puse el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Dice el versículo 2, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. ¿Qué me está diciendo esto? Que Juan desde su juventud, él estaba viviendo en el desierto y responde al llamado que Dios le hace. Juan responde al llamado del Padre Celestial. ¿Cuál era ese llamado? Que tenía que preparar los caminos de ¿quién? Del Señor Jesús. El versículo 3 nos hace un llamado, Juan hace un llamado al arrepentimiento. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir esto? Juan dice que detrás de la indulgencia, detrás de la tolerancia al pecado, no solo está el perdón, no solo hay perdón, sino que Juan está diciendo, también está la libertad y la liberación. En ese entonces, y si lo traemos a la actualidad también, muchos creían que el arrepentimiento era cuestión de sentimiento. Y Juan quería hacerles ver que el arrepentimiento no era solo un sentimiento, sino que el arrepentimiento era una acción. Juan les dice, no solo tienen que sentir pena o dolor por lo que han hecho mal, sino que tiene que haber un cambio en sus vidas, tiene que haber un cambio de dirección en sus vidas. Lo que podemos ver acá, en el bautismo de Juan, chicas, no había nada raro. ¿Sabes qué era lo raro? Que los judíos pasaran por las aguas del bautismo. Porque para un judío someterse a un bautismo era algo inusual. Esto era algo normal para los gentiles. Un gentil se bautizaba para hacerse judío, pero un judío bautizarse era una humillación. Era como decir, bueno, yo judío me bautizo y con esto estoy diciendo que soy tan malvado como ese gentil pagano. Cuando un judío realmente pasaba por las aguas del bautismo, estaba dando una verdadera señal de un arrepentimiento y cambio de vida. Esto es muy diferente a lo que es nuestro bautismo en Cristo, donde nuestra inmersión en agua nos identifica con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. El bautismo de arrepentimiento del cual está hablando Juan acá, identifica a la persona de ese momento con su necesidad de estar bien con Dios y ser purificada. Seguimos, chicas, vamos por el versículo 4 al 6. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y a esto yo le puse el ministerio de Juan el Bautista como cumplimiento de la profecía. Aquí
En estos versículos, Lucas conecta a Juan el Bautista con el que fue profetizado hace tiempo atrás, ¿por quién? Por Isaías. El mensaje de Juan era que las cosas se podían arreglar, que las cosas se podían mejorar, y sobre todo que toda persona iba a ver la salvación de Dios, y que el Mesías ya estaba aquí, el Mesías ya había llegado. ¿Para qué? Para hacer aquellas cosas que para el hombre eran imposibles o eran demasiado grandes. Dice que también ¿para qué? Para llenar valles, nivelar montañas, ajustar y enderezar caminos. Continuamos, versículos 7 al 9. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. A ver, para un poquito que voy a sacar los perros. Perdón, yo pensé que era alguna de nosotras, esto estaba muteando a todas, chicas. Las Pasa. a todas. Después las habilito a todas. Ahí estamos, volvimos. Volvimos. Bueno, quedamos en los versículos del 7 al 9. Yo a esto le puse por título el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan da un mensaje duro a la multitud. ¿Cómo los trata Juan? ¿Cómo trata Juan a su multitud? Juan dice, generación de víboras. Qué manera de dirigirse a sus oyentes, Juan el Bautista. Generación de víboras no es una forma habitual de comenzar un sermón. ¿Y sabés qué me lleva a pensar esto? Que a Juan no le interesaba dar un mensaje suave. Él no decía, esto no lo voy a decir para que la gente no se ofenda. Su mensaje fue muy duro. El mensaje de Juan fue muy duro. ¿Sabes por qué? Porque él sabía la creencia que tenían los judíos. Vos sabés que los judíos, ellos, al considerarse hijos o descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos creían que podían vivir como quisieran. Total, el infierno no estaba destinado para ellos. Entonces, ¿qué les dice Juan? Juan les dice, cuando hay un arrepentimiento, cuando se arrepienten, tienen que mostrar frutos dignos, deben mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que para ellos el arrepentimiento era un sentimiento? O sea, les dolía, pero después seguían haciendo su vida tal cual, les dolía en el momento. Juan les dice, el verdadero arrepentimiento tiene buenos frutos. Y el fruto fundamental en la vida cristiana, en nuestra época, ¿cuál es, chicas? Según Gálatas 5 o 1 Corintios 3. Es el amor. Y Juan sigue hablando y dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Con esto Juan está diciendo, gente, el juicio es venidero y el juez ya está en camino. Y él va a hacer una sola pregunta antes de marcar el árbol para ser quemado. ¿Este árbol tiene frutos dignos? Si no es así, el árbol pronto será cortado y quemado. Quizás Juan veía que su multitud, que la multitud que a él lo escuchaba, que las personas que a él lo seguían, no eran personas de frutos dignos. Continuamos, versículo 10 al 14. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, Juan, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más
de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Qué observé yo aquí? Que Juan el Bautista está dando un mensaje dirigido. Dice el versículo 10 que las personas, los publicanos y los soldados le preguntan a Juan, bueno Juan, con todo esto que vos nos estás hablando, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las recomendaciones de Juan el Bautista fueron tan simples, no fueron nada raras. No les dijo, tienen que caminar tanto o tienen que rezar tanto. Él les dice, sean justos con los demás, no sean malos, no sean crueles, aprendan a ser felices con lo que tienen y con lo que reciben. Juan les pedía que fueran íntegros en su diario vivir. Y viene a mi mente Miqueas 6:8. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante Dios. ¿Sabés lo que me llamó la atención? Que Juan el Bautista no les dijo que dejaran sus oficios porque eran oficios pecaminosos. Él les dice, sean amables, sean bondadosos, no sean egoístas. A los publicanos, ¿qué les dice? A los publicanos les pide que no sean extorsionadores. A los soldados romanos, ¿qué les pide? No hablen mal del pueblo, no inventen cosas, no calumnien. Fue tan simple y tan sencilla la respuesta de Juan. Y esto es lo que a mí más me llamó la atención. No les dijo, tienen que dejar de ser soldados romanos para seguir a Dios, para recibir a Jesús. No, ustedes tienen que cambiar. Ustedes dejen de hacer esas cosas malas que estaban haciendo. Continuamos, versículo 15 al 18. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Y sabes qué vi yo acá? Que Juan hace una descripción de sí, de su persona. Cuando comenzamos a leer acá estos versículos, vemos que el pueblo estaba en expectativa con respecto a Juan el Bautista. Y la gente, ¿qué decía? La gente se preguntaba y decía, ¿será este el Cristo que estamos esperando, el Cristo que dijeron que iba a venir? Y me quiero detener acá y buscando, indagando sobre qué pensaba Juan el Bautista de sí mismo. Me trasladé al Evangelio de Juan en el capítulo 1, eso no lo vamos a buscar ahora, y allí encontré algo muy interesante. Y cuando leí eso yo después pensaba, es lindo lo que los demás piensan de nosotros, saber qué piensan los demás o qué dicen los demás de nosotros, en especial cuando es algo lindo, ¿no? Y después yo decía, bueno, si yo me gusta cuando no me hacen malas críticas, ¿no? Y cuando yo me paro enfrente al espejo, ¿qué digo yo de mí misma? Y aquí en Juan, donde les comenté recién en el capítulo 1 de Juan, me encuentro con Juan el Bautista y los fariseos, donde los fariseos le hacen 5 preguntas a Juan. Primero los fariseos le dicen, Juan, ¿tú quién eres? Y las escrituras dicen que Juan confesó y con dignidad, sabiendo Juan lo que la gente estaba pensando de él, dijo, yo no soy el Cristo. Juan podría haber dicho, bueno, yo no soy el Cristo, pero soy un pequeño Cristito, estoy al lado de ser un Cristo. Él podría haber dicho, no soy el Cristo, pero soy el hijo de, soy el sobrino de, o soy el primo de. Juan causó tal impacto en las personas que estos pensaban
que él era el Mesías. Como dijimos anteriormente, Juan no se ocupó en cultivar su popularidad, al contrario, le dio todo el crédito a Jesús, porque la gente lo había visto que era poderoso Juan. Pero, ¿qué dijo Juan? El que viene atrás de mí es mucho más poderoso que yo. Los fariseos, no conforme con esto, dicen, entonces bueno, si no eres el Cristo, seguramente sos Elías, eres Elías. Respuesta corta de Juan, no soy Elías. La tercera pregunta de los fariseos, bueno, si no sos el Cristo, no sos Elías, entonces sos el profeta que estamos esperando. No soy el profeta, dice Juan. Y ya como quien dice, se va subiendo la mostaza y los fariseos dicen, bueno, vos nos podés decir entonces quién sos Juan. ¿Quién decís que sos vos, Juan? Y la respuesta de Juan fue maravillosa. ¿Qué dijo Juan? No dijo yo soy Juan el Bautista, no, como dijimos anteriormente, no soy el hijo, el sobrino, el nieto, no. Simplemente dijo, soy una voz. Soy aquel que dijo el profeta Isaías hace tiempo atrás. Soy la voz en el desierto, el que va a allanar los caminos, el que va a preparar los caminos para que venga uno que es más poderoso y más grande que yo. No conforme con eso, los fariseos le hacen la quinta pregunta. Bueno, si no sos nada de eso, Juan, entonces vos ¿por qué bautizás? Le dice. A lo cual Juan responde, yo la verdad bautizo en agua, pero el que viene atrás de mí, él los va a bautizar en espíritu y en fuego. Juan dijo de sí algo que me llamó mucho la atención, que él no era digno de desatar el calzado de Jesús, el calzado del que venía detrás de él. Muchas veces escuché esta frase, este texto, ¿no? Y me puse a buscar, ¿por qué Juan habrá dicho, no soy digno de desatar su calzado? Y sabés que los rabinos de esa época enseñaban que un maestro podía requerir de su discípulo o de la persona que lo seguía cualquier cosa, excepto que le quitara el calzado. Porque cuando alguien requería que le quitara el calzado, eso era considerado un acto de humillación, humillar a alguien. Fíjate la grandeza de Juan el Bautista. Él dice, yo no soy digno, no puedo yo desatar el calzado del que viene tras de mí. Porque es tan grande el que viene tras de mí, es tan maravilloso ese ser, que yo no soy digno de realizar tal acto. Juan anuncia, seguimos viendo, dice que el aventador está en su mano, en la mano del que viene. ¿Sabés lo que es un aventador? Dice que el aventador es una herramienta que utilizan los granjeros, que es como una pala, no, como una pala con algo, como un rastrillo, algo así, donde dice que levanta el trigo con la paja y lo larga al aire. ¿Y el viento qué hace? Separa la paja, se lleva la paja y deja el trigo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? ¿Qué está diciendo Juan? El que viene con el aventador en la mano. ¿Y qué va a hacer? Va a limpiar la suera, va a limpiar el camino. El Mesías traería un bautismo de fuego, un bautismo que iba a purificar y que iba a destruir lo que faltaba. El Mesías, ¿qué iba a hacer el que venía? Iba a separar lo falso de lo verdadero. Aquí podemos ver que Juan el Bautista tiene dos noticias para las personas, una buena y una mala. ¿La mala cuál es? Dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol y que la paja se quemará en el fuego que nunca se apaga. Y la buena noticia ¿cuál es? Es que el arrepentimiento con frutos es liberador y que todas las personas son bienvenidas, soldados, publicanos, gentiles y judíos, y que Cristo muy pronto iba a juntar a su trigo, a los suyos en el alfolí. Continuamos, versículos 19 y 20. Ya vamos terminando. Dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías,
mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas estas maldades añadió además esta. Encima de todas las maldades que él había hecho, añade esta: encerró a Juan en la cárcel. Y el final de Juan fue un final triste, porque Juan ahí muere, y muere de la peor forma. Yo a estos dos versículos le puse por título: la audacia del mensaje de Juan el Bautista tiene ilustración. Aquí vemos en el versículo 19 que la relación entre Herodes y Herodías era una relación pecaminosa, ya que Herodías había sido la esposa del hermano de Herodes, la esposa de Felipe. Aquí Juan toma una decisión audaz y severa por la verdad, marca el pecado. Herodes y su esposa estaban llenos de inmoralidad. Se enojan con esto que escuchan de Juan, ¿y qué hacen? Mandan a castigarlo, lo meten preso. El arresto de Herodes hacia Juan es que Herodes tenía temor de perder el poder sobre el pueblo. ¿Por qué? Por los dichos y la influencia que Juan estaba teniendo en ese momento sobre el pueblo. ¿Qué podemos ver en este capítulo 3? Dijimos, la misión de Juan, el ministerio de Juan el Bautista como cumplimiento de las profecías. El mensaje de Juan el Bautista era hacer frutos dignos. Juan da un mensaje dirigido. Juan se define. El mensaje de Juan tiene una ilustración. ¿Qué reflexión nos deja este capítulo 3 para nuestra vida? Mujeres, ¿estamos preparando el camino para que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad? Mujeres, ¿cómo estoy transmitiendo el mensaje de este Dios Salvador? ¿Lo estoy adornando para que mi oyente no se ofenda? ¿Solo le hablo del amor de Dios, que tengo un Dios perdonador, pero me salto la parte que hay una condenación eterna para aquellos que rechazan a Cristo como su Salvador? ¿Qué concepto tengo yo de mí misma? Siempre hemos escuchado Romanos 12:3 que dice: nadie tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Encontré otra versión que me gustó mucho y te la quiero leer. Y la voy a hacer femenina, ¿no? Dice: ninguna se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismas. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Dios quiere que nosotros hablemos de Él, pero para hablar bien de Él, para hablar bien de alguien, nosotros tenemos que vivir a ese alguien. Nosotros, para hablar de Dios, para hablar de un Dios de amor, para hablar de un Dios salvador, para hablar de un Dios perdonador, debemos vivirlo, debemos conocerlo. Juan murió quizás de la peor forma a los ojos del hombre, pero fue un grande a los ojos de Dios. Y Juan toda su vida vivió para dar testimonio ¿de quién? Del Cristo, del Mesías. Mujeres que alumbremos todos los días de nuestra vida, que seamos mujeres de buena influencia con aquellos que nos rodean, que seamos mujeres a no tener temor cuando llegue el momento de hablar de este Dios perdonador. Y esto es lo que a mí me dejó el capítulo 3 de Lucas, esta primera parte del capítulo 3 de Lucas. El Evangelio de Lucas, le contaba a Nelson esta mañana, es uno de los primeros evangelios que mi padre espiritual me enseñó y me dijo que tenía que estudiar. Así que este evangelio vino, cuando me dieron el capítulo 3 de Lucas, vino a mi memoria mi adolescencia, a mis 13 años, que fue cuando comencé a estudiar el Evangelio de Lucas y sobre todo la vida de Juan el Bautista. Gracias por permitirme poder compartir estos momentos con ustedes. Ojalá haya sido de bendición, ojalá el mensaje haya sido claro y ojalá podamos imitar un poquito, aunque sea, lo que fue la vida de Juan el Bautista. El Señor las bendiga.